versículo 12. Salmos 33, 10 al 12. Ya que lo encuentre, le pido se ponga de pie, por favor. Salmos 33, 10 al 12. Dice, Jehová, leamos juntos, hermanos, todos juntos, los 3 versículos. Leamos, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo que es de bendición y me bendijo esta semana. Y Señor, te pido que me ayudes a ser tu mensajero, tu voz para proclamar la verdad de este salmo a mis hermanos y animar a todos los oyentes a buscar la bienaventuranza de nuestro Dios como nación. Te pido, Padre, que si alguien está escuchando que no es salvo, que hoy sea el día de salvación y que transforme su vida y, Señor, le des un nuevo comienzo. Lo renueves, Padre. Bendice esta tarde tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí en la manta podemos ver el tema de esta mañana. Salmos 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Cuando leí este salmo, me puse a estudiarlo. Entendí que Dios está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, es esta nación a quien Dios tiene en mente en este Salmo 33, donde dice, bienaventurada la nación. En otras palabras, bienaventurado Israel, a quien yo escogí como heredad para mí. Y podemos ver que esta nación, hablando de la nación de Israel, es una nación que Dios escogió, hermanos, desde el comienzo. Vamos al libro de Génesis para ver el comienzo de esta nación. Génesis capítulo 12. Y veamos cómo empezó esta nación. En Génesis 12, versículos 1 al 3. Y todo comenzó con Abraham. Vea lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una, ¿qué, hermanos? Nación grande. ¿Haré de quién? De Abraham. Abraham, de ti, Abraham, de tus lomos, Abraham, voy a sacar una nación grande. Pero note, hermanos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Note los planes de Dios, hermanos. Y le dice Dios a Abraham, de donde va a sacar la nación que él escogió. Le dice Dios a Abraham, Abraham, número 1, te voy a bendecir. Te voy a bendecir, Abraham. La nación que va a salir de tus lomos, Israel, la voy a bendecir. Porque bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Esa nación es bienaventurada. Y en realidad, hermanos, toda nación cuyo Dios es Jehová es una nación bienaventurada. Cuando pensamos de esta nación, podemos pensar, hablando de esta nación de Estados Unidos de Norteamérica, hablamos de una nación bienaventurada. En muchas formas, hermano, Dios ha bendecido esta nación. Estaba estudiando los comienzos de esta nación
Esta nación, hermanos, comenzó en el año 1776. Hoy, esta nación celebra 245 años de independencia. Dios ha sido bueno, hermanos, con esta nación. Pero todo comenzó cuando ese grupo de peregrinos que escaparon, salieron de Europa porque estaban siendo perseguidos por su fe, por profesar el cristianismo, salieron de Europa buscando una tierra, buscando un lugar donde establecerse, donde poder ejercer su culto, su adoración a Dios libremente. Llegaron, hermanos, a Plymouth Rock, ahí en la embarcación Mayflower. Y allí desembarcaron y empezaron, hermanos, a establecerse. Ustedes saben la historia, de ahí viene la celebración de Acción de Gracias. Pero este país, hermanos, muy interesantemente, este país empezó con el fundamento de la Biblia. Después tuvimos la Declaración de Independencia. Si usted estudia, hermano, no todos, pero la mayoría de los que declararon la independencia y escribieron este documento, fueron gente creyente, cristiana, temerosa de Dios. Después, hermanos, hubo una constitución que yo creo está escrita con principios bíblicos. Y esa fue la base sobre la cual este país se construyó, este país se edificó, y aún, hermanos, quedan algunas cosas que dan honra y gloria a Dios, como por ejemplo usted puede ver la moneda. En la moneda, ¿qué tenemos? In God we trust. Cosas que podemos ver de lo comienzo, del origen, cómo bendijo Dios a esta nación, hermanos. Dios ha bendecido tanto a esta nación que muchas gentes quieren venir aquí. Dios ha prosperado. Y la razón, hermanos, es porque tuvo un comienzo cristiano, tuvo un comienzo en la palabra de Dios, un comienzo en los principios bíblicos, un comienzo, hermanos, y después de muchos años usted sabe lo que ha pasado en esta nación. Esta nación se ha tratado de mandar misioneros a otras partes del mundo. Cuando yo llegué, hermanos, a México después de ser salvo, 1985 fui salvo, llegué a México, a San Luis Potosí. No había una iglesia que predicara la sana doctrina, una. Busqué, no había una sola iglesia. Gracias a Dios, 1989, llegó un misionero a empezar una iglesia donde se predicaba la salvación por fe, la deidad de Cristo, la gracia de Dios suficiente para la vida cristiana, donde se predicaba, hermanos, la santidad del pueblo de Dios, la importancia de la separación del pecado, la separación del mundo, la separación del maligno, y una iglesia donde se predicaba la importancia de compartir el evangelio con todas las personas, hermanos. Mandar misioneros, hacer la diferencia, un impacto en la ciudad. Gloria a Dios, hermanos, porque llegan misioneros. En el año 2003, 2004 estaba yo pastoreando en México DF, la Iglesia Bautista Antioquía. Y hermano, llegó un grupo de estadounidenses como con 100,000 Biblias y 1,000,000 de folletos con el evangelio. 1,000,000 de folletos con el evangelio, hermanos. Invitaron a 5 iglesias, una de ellas nuestra iglesia, a que repartiéramos los folletos del evangelio, todos impresos en este país y hermanos llevados de este país para allá, y llegaron ahí a la bodega, y hermano, empezamos a repartir. En una semana repartimos 1,000,000 de folletos, y después en la plaza principal y en el jardín principal de la ciudad empezamos a dar Biblias a la gente que las quería. Hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, hermanos. Dios bendice a una nación cuyo Dios
cuya palabra, cuyos estatutos, cuyos mandamientos son preciosos. Dios bendice a esa nación, Dios las prospera, Dios la multiplica, y gloria a Dios, amados hermanos. Por eso que dijo Dios a Abraham, Dios le dijo a Abraham: de ti, Abraham, haré una nación grande, y Abraham, te voy a bendecir, y voy a engrandecer tu nombre. Hermano, la nación cuyo Dios es Jehová, en este caso, hablando en el texto bíblico, Israel iba a ser engrandecida, hermanos, sobre todas las naciones del mundo. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, por favor. Deuteronomio 28. Ahí en Deuteronomio 28, dice la palabra de Dios. Deuteronomio 28, dice la palabra de Dios en el versículo 13. Y puedo leer todo el capítulo hasta el versículo 14. Puras bendiciones a la nación cuyo Dios es Jehová, hermanos. Pura bendición. Pero note lo que dice el versículo 13. Y te pondrá Jehová, ¿por qué, hermanos? Por cabeza y no por cola. Y estarás encima, ¿qué dice, hermanos? Solamente, y no estarás debajo. Pero note la condición, hermanos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dice: si obedecieres los mandamientos de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, amados hermanos. Esta promesa de la bienaventuranza de la nación cuyo Dios es Jehová es a una nación que obedece los mandatos, que obedece los mandamientos, los preceptos y los estatutos de la palabra de Dios. Amén. Pero estaba yo estudiando, hermano, me bendijo Dios estudiando este mensaje, y Dios me hizo ver algo. Quiero que vayas, Roberto, a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos conmigo, hermanos, a Primera de Pedro 2. Mire lo que el Señor me enseñó acerca de este principio de una nación. Primera de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice en el versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y qué dice, hermanos? Nación santa. Y la siguiente pregunta es: ¿a quién le está hablando? ¿De quién se está refiriendo? ¿Quién es esta nación santa, hermanos? ¿Y usted sabe quién es esta nación santa? Es el pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia es esa nación santa. Usted y yo como iglesia, hermanos, podemos decir que somos una nación santa, que somos un real sacerdocio. Todos los creyentes somos sacerdotes, hermanos, en el sentido de que todo creyente debe ofrecer a Dios sacrificios. Amén. Sacrificios de alabanza, sacrificios de acción de gracias, sacrificios, hermanos, de corazón, que nos cueste para darle a Dios tributo, para darle a Dios loor, porque Dios es digno. Y bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, hermanos, al pueblo, dice la Biblia, que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada esa nación. Pero aquí escuchamos y vemos que esa nación no solamente es Israel, pero esa nación también, hermanos, es la iglesia. Es lo que dice aquí. Amén. Dice nación santa, versículo 9. Y luego dice: pueblo que, hermanos, adquirido por Dios. Somos un pueblo, hermanos, adquirido. Aquí, hablando de Israel, dice la Biblia, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Esto es, Israel es un pueblo que Él escogió como heredad.
Hermano, el pueblo de Israel es la heredad, esto es la posesión, es donde Dios se manifiesta al mundo, es la plataforma para que el mundo conozca que Dios es omnipotente, hermanos. El pueblo de Israel es la plataforma para que el mundo conozca que Dios es omnisciente, omnipresente, que Dios es eterno, hermanos, y que Dios, Jehová, es el que salva. Y de su nación, dice la Biblia, de allí nació, hermanos, de esa nación judía, nació el Mesías, nació el Salvador, que nosotros sabemos quién es Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios en carne, hermanos. Mirad a mí, dice en Isaías, no pierda primera de Pedro, voy a regresar, pero dice en Isaías 45, en el versículo 22, dice la palabra de Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, mirad a Jehová, mirad a Jesús, mirad a Dios, hermanos, porque Él es el Salvador. Y Él escogió esa heredad, Él escogió a Israel. ¿Para qué? Para que Israel, hermanos, pudiera predicar, para que Israel pudiera compartir, para que Israel pudiera mostrar la salvación en Jehová, hermanos. Pero ustedes saben que Israel, hermanos, le aconteció endurecimiento en parte. Israel cayó en desobediencia a Dios, y ahora Dios ha establecido a la iglesia y no ha desechado a Israel, hermanos. Israel no es desechado. Vea lo que dice el libro de Romanos capítulo 11. A ese sí va, y ahorita regresamos a primera de Pedro, como quiera. Si movemos la Biblia nos mantenemos más despiertos. Pero Romanos 11 dice la palabra de Dios, versículo 1 y 2. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Ha desechado Dios a su pueblo, Israel? No. Una pregunta retórica. Dios no ha desechado a su pueblo. Su pueblo es Israel. Y dice la palabra, en ninguna manera, la respuesta bíblica. Porque también yo soy israelita, hablando Pablo. Dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. Lo reconfirma o lo confirma. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Dios no ha desechado a su pueblo, hermanos, pero note qué fue lo que pasó. Versículo 25 de Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de ¿qué, hermanos? De los gentiles. ¿Cómo está Israel hoy? No está desechado, pero Israel hoy está endurecido. Pero dice la Biblia, estamos hoy, hermanos, en el tiempo de los gentiles. ¿Quiénes? Nosotros, gentiles, las naciones, Goy, en el libro de, en hebreo, Goy, que nosotros las naciones, dice, estamos ahora siendo salvos, la iglesia, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Usted sabe que esto va a suceder, hermanos, cuando empiece la tribulación, va a ser la plenitud de los gentiles, y luego, versículo 26, hermanos, y luego, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo que Dios escogió. Israel es el pueblo de Dios. Él es el pueblo escogido. Nosotros, amados hermanos, somos el pueblo adquirido. Dios escogió a Israel. Dios nos ha adquirido a nosotros. Somos también escogidos, amén, para salvación. Pero también dice la Biblia que somos adquiridos. ¿Y cómo nos adquirió Dios, hermanos? Vamos a 1 Corintios 6. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios 6, versículo 20. Hermanos, dice, porque habéis sido comprados. ¿Por qué, hermanos? Por precio. Dios nos ha comprado por precio. Y no es barato el precio, hermanos, fue su propia sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, que hermanos,
de Dios. La iglesia somos el pueblo de Dios. La iglesia somos nación santa. La iglesia somos el pueblo adquirido de Dios, comprado por la sangre preciosa de Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario. ¿Para qué, hermanos? Para que le seamos una nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Vamos a ver 3 puntos en el mensaje. 3 puntos en el mensaje de esta nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Primeramente, hermanos, la nación cuyo Dios es Jehová es bienaventurada, número 1. Es bienaventurada, número 1, porque Dios libra a esta nación, o a esa nación. Dios libra a la nación cuyo Dios es Jehová. Vamos al libro de Salmos 33, versículo 13, hermanos. Salmos 33, 13. ¿Sabe, hermano, en qué confían los gobiernos hoy en día para su protección? Hoy en día, hermanos, los gobiernos confían, número 1, en un gran ejército. ¿Verdad? Un gran ejército, eso es. Nosotros confiamos, para nuestra protección, confiamos en un gran ejército. Número 2, los gobiernos confían en una vibrante y pujante economía. Esto es, una economía fuerte nos va a proteger, nos va a librar. Número 3, los gobiernos confían en su sistema político, su sistema de gobernar y hacer leyes. Pero, hermanos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La nación cuyo Dios es Jehová. Nuestra protección viene del Altísimo. Nuestra protección viene de Jehová. Vea lo que dice Salmos 33, amados hermanos. Salmos 33, en el versículo 16. ¿Está conmigo? Versículo 16. El rey no se salva por la multitud de ¿qué? Del ejército. Ni escapa el valiente por la mucha ¿qué, hermanos? Fuerza. El rey no se salva por la multitud del ejército. Esto es, hermanos, un gran ejército no puede salvar a una nación. Por más grande, por más fuerte que ese ejército sea, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, hermanos. Pero si Jehová, hermanos, bendice a una nación, esa nación va a ser protegida. Esa nación va a ser resguardada. Versículo 17, Salmos 33. Vano para salvarse es el que, hermanos, caballo. Y aquí está hablando, obviamente en tiempos bíblicos, los ejércitos más poderosos tenían caballos, tenían carros herrados, tenían armamentos militares para aventar bombas, o no bombas, pero balas al ejército contrario, a veces con fuego, a veces flechas con fuego y encendían el contorno, y a veces causaban estragos en el ejército mandándoles dardos o flechas con fuego. Era el armamento militar, hermanos, de aquel entonces. Pero Dios dice, versículo 17, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Hermano, lo que nos salva, lo que nos libra como nación es la bendición de Jehová. Amén, hermanos.
Es la bendición de Jehová. Yo puedo recordar cuando Israel, porque ese es el contexto de Salmo 33, 12, cuando Israel era atacado. ¿Se acuerdan cuando Sennacherib invadió a Israel, hermanos? 185,000. Un ejército inmenso. Dice la Biblia, hermanos, que eran como la arena del mar, estacionados allí para atacar a Israel, para devorar a Israel, para aniquilar a Israel. Pero, hermanos, Dios defendió a su pueblo, Dios libró a su pueblo. Y dice la palabra de Dios que, hermanos, unos empezaron a matar a otros, unos entre otros del mismo ejército enemigo. Se empezaron a matar. ¿Por qué? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, hermanos. Dice la Biblia que a veces Dios hacía que truenos sonaran del cielo y el ejército enemigo salía despavorido en todas direcciones huyendo, porque, hermanos, tenían temor del poder del Salvador que estaba con el pueblo de Israel. Porque bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová, hermanos. Y podemos ver vez tras vez cómo Dios libra a su pueblo, aunque los enemigos eran más fuertes, aunque el pueblo estaba más limitado, el pueblo de Israel más limitado, Dios guardó a su pueblo, porque bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, hermanos. Dios libra. Lo que dice, hermanos. ¿Por qué? Versículo 18, Salmos 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Hermano, Dios tiene las cámaras encendidas sobre todos los que le temen. Y déjenme aplicar un poquito más este mensaje. Bienaventurada la nación. Pero, hermano, la nación, hablando de Israel, también puede hablar, hermanos, también habla de la iglesia. Una iglesia, hermanos, una iglesia que teme a Jehová. Una iglesia que obedece a Jehová. Una iglesia que sirve a Jehová. Es una iglesia a la que Dios va a librar, hermanos. Una iglesia a la que Dios va a cuidar y a proteger. Y hablando en forma figurativa, las cámaras de Dios están puestas en cada lugar, no del edificio, hermanos, pero del pueblo, de la gente, de la iglesia, para librarnos del mal, para librarnos del destructor. Gloria a Dios, mi amado hermano, por nuestro Salvador. Salmos 91 nos enseña, y no pierda Salmos 33, pero Salmos 91 dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo, ¿qué, hermanos? Del cazador, y de la peste, ¿qué, hermanos? Hablando de su pueblo, Él te va a librar. Amén, hermanos. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, amado hermano. Es lo que Dios promete. ¿A quién, pastor? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dios nos va a proteger, hermanos. Dios protege a la nación cuyo Dios es Jehová. Versículo 18. He aquí el ojo de Jehová, Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte
y para darles vida en tiempo de hambre. Recuerda, hermanos, Dios librando al pueblo de Israel de la hambruna en tiempo de José, allá en Egipto, segundo de Faraón, el mundo muriendo de hambre, el mundo, hermanos, en una hambruna terrible. Y Dios poniendo a José, un israelita, un judío, como segundo de Faraón, para darle al pueblo de Israel, no solamente, hermanos, toda la comida que necesitaban, pero un lugar especial que se llamó Gosén, donde ellos pudieron morar y reproducirse y ser bendecidos, porque Dios, hermano, bendice a la nación cuyo Dios es Jehová, hermanos. Dios guarda a esa nación. Y dice la palabra de Dios, versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti, hermanos. Creo con todo mi corazón que Dios libra a la nación cuyo Dios es Jehová. Dios la protege, Dios la guarda, Dios la bendice, hermanos. Note, número 2, primeramente, Dios libra a la nación cuyo Dios es Jehová. Dios le da bienaventuranza a la nación cuyo Dios es Jehová. Hablando, hermanos, de Israel, hablando de cualquier nación, hablando aún de esta nación, aún de cualquier otra nación en el mundo, si una nación escoge a Jehová como su Dios, Dios la bendice. Y no solamente hablando, hermanos, de una nación, pero hablando de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? La iglesia somos familias. Hace muchos años, hace un tiempo, alguien predicaba la iglesia, y yo pensando, pues le está predicando a la iglesia, le está predicando al hermano fulano, le está predicando al hermano sutano, le está predicando a aquel hermano, a aquel otro hermano. Ahí te va a ti, hermano, y ahí te va a ti, hermana, pero nunca pensando eso es para mí. Porque, hermanos, ¿quién es la iglesia? Yo soy parte fundamental y parte, una pequeña muestra de la iglesia, hermanos, como lo es usted también. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia, somos una muestra, amado hermano, de la iglesia, y podemos como individuos, podemos como familias hacer de este principio, hacer de este versículo un ancla en nuestra vida y decir: Señor, bendíceme, porque yo quiero que tú seas mi Dios, Señor. Qué bendición cuando dijo Josué en Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos. Diciendo: en cuanto a mí, yo voy a servir al Señor. Mi casa yo voy a encomendarles, voy a enseñarles a servir al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que hay otros dioses, muchos dioses paganos, los que están más allá del río. Y esos dioses no pueden bendecir a una nación, no pueden bendecir a una familia. Pero Jehová sí puede bendecir a una familia, hermanos. Jehová puede proteger a una familia. Dios puede dar bienaventuranza a una familia. No, note lo que dice, hermanos, Salmo 144, por favor. Punto 2. Punto 1. Cuando Dios es el Dios de la nación, Dios libra a esa nación. Número 2, cuando Dios es el Dios de una nación, Dios le da bienaventuranza. Salmo 144. Note lo que dice la palabra de Dios. Salmo 144. En el versículo, Salmo 144, 12. Note, hermanos, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos.
nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Note, hermanos, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Hermano, una nación cuyo Dios es Jehová, Dios bendice a nuestros hijos. Una familia cuyo Dios es Jehová, Dios bendice a nuestros hijos. Y aquí está hablando de esas plantas, habla de los olivos, hermanos. Los olivos, plantas longevas. Los olivos, plantas que dan oliva, que dan fruto, preciado, que trae prosperidad por muchos años. Y los padres tenemos que cuidar esas plantas de olivo para que no mueran, para que no se sequen, para que no se llenen de plaga, para que no se enfermen, para que esas plantas sean bendecidas. Pero ¿cómo es, hermanos, que podemos cuidar a nuestros hijos, que podemos tener la bendición de Dios sobre nuestros hijos? Solamente cuando tenemos a Dios como nuestra habitación, cuando tenemos nuestra confianza en Dios, cuando Jehová es el Dios de nuestra nación, hermanos. Es la única manera. Allá en Malaquías capítulo 3, dice la palabra de Dios. Fíjese en Malaquías 3, cómo Dios libra. Malaquías 3. En Malaquías el capítulo 3 dice la palabra del Señor. Hablando de la nación cuyo Dios es Jehová, Israel, dice la Biblia: trae todos los diezmos del alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Bendición hasta que sobreabunde. Y note lo que hace Dios, hermanos, hablando de los olivos, de las plantas. Reprenderé también por vosotros al devorador. Versículo 11 de Malaquías 3. Y no os destruirá, ¿qué, hermanos? El fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice, ¿qué, hermanos? Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Bienaventurada la nación cuyo Dios es, ¿qué, hermanos? Jehová. Lo mejor que puedes hacer como iglesia, como familia, como individuo, es hacer de Jehová tu Dios, hacer de Jehová tu Señor, hacer de Jehová, hermanos, aquel a quien tú deseas honrar y alabar y bendecir y glorificar, porque bienaventurada, hermanos, la nación cuyo Dios es Jehová. Versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué podemos hacer por este país, hermanos? La verdad es que este país todavía, hermanos, todavía es tierra deseable. ¿Sí o no? Todos quieren venir para acá, nadie se quiere ir. Es tierra deseable. ¿Qué podemos hacer por este país, hermanos? Orar para que Jehová sea su Dios. Amén. Orar para que Jehová sea su Dios. Podemos orar, hermanos, para que Dios nos libre del maligno, nos libre de los malos, nos libre del mal, y podamos tener un ambiente de paz, un ambiente propicio, un ambiente saludable, para que crezcan nuestros hijos en paz, crezcan nuestras familias en un ambiente, hermanos, de temor a Dios, un ambiente de moralidad, un ambiente de valores, donde la vida es importante, amados hermanos, donde preservar la vida de los bebés es importante, donde es importante la moralidad, donde es importante, hermanos, el que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y el pueblo de Dios, hermanos, se va a parar por lo bueno y va a honrar a Dios, haciendo la voluntad de Dios, hermanos.
¿Para qué? Para que haya un ambiente donde esas plantas crecidas en su juventud, Dios las bendiga. Voy a volver a Salmo 144, versículo 12. Nuestras hijas como esquinas. Gracias a Dios por ese país, hermanos. En algunos países aquí representados, gente tiene temor de que se roben a sus hijas. ¿Sí o no? En algunos países aquí representados en la iglesia, gente tiene temor, papás, a que se roben a sus hijos o a que los recluten para la mafia y el narcotráfico. ¿Sí o no? Por eso, amados hermanos, debemos de orar a Dios para que nuestras hijas como esquinas sean labradas como las de nuestras hijas sean como esquinas labradas como las de un palacio. Qué hermosas las esquinas labradas. Vaya a ver una construcción greco-romana antigua, vea hermano la construcción con labranza, con esquinas labradas, preciosísima. Todo eso, hermanos, habla del diseño, de los acentos de belleza sobre un edificio. Hermanos, los acentos de la sociedad y la belleza de la sociedad son esas damas que crecen en una nación cuyo Dios es Jehová, hermanos. La Biblia nos habla de naciones, nos habla de ciudades, por ejemplo, Corinto, donde las mujeres, las profetisas, las mujeres sacerdotisas estaban a las puertas del templo ofreciendo sus cuerpos para hacer un culto pagano a los dioses falsos. Y puede usted imaginarse y esperar que era el anhelo de las señoritas algún día estar allí en ese templo, en esa puerta del templo para prostituirse, para ensuciarse. Pero amados hermanos, gloria a Dios por una nación cuyo Dios es Jehová, cuyo ambiente es moralidad, cuyo ambiente es paz, cuyo ambiente es temor a Dios, porque Dios está mirando, hermanos, esta nación y todo lugar donde estamos invocando el nombre del Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la familia cuyo Dios es Jehová, el hogar cuyo Dios es Jehová. Hermano, quizá no podamos hacer que todos en nuestro hogar se paren por Dios como tú y yo nos paramos, pero sí podemos nosotros como padres decir: yo quiero que mi hogar sea una mini nación donde Dios sea mi Dios. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Versículo 13, nuestros graneros llenos provistos. Estaba hablando con mis hijos, recordando, y le pregunto a usted, hermano, ¿se acuerda en sus países la alacena, el refrigerador? No se comparaba, hermanos, con la alacena aquí en este país. Llena de latas, hasta las regalamos, ¿sí o no, hermanos? A veces las tiramos, ya tenemos demasiada comida. Platos a la basura, a veces llenos de comida, hermanos. Cuando allá en nuestro país, ¿qué se iba a tirar un plato a la basura? Hermano, no lo acabábamos y si no sobraba lo guardábamos para la cena. ¿Qué se iba a tirar un plato a la basura? Había necesidad, hermanos, mucha hambre. Así es, hermanos. Pero estamos en un país de bendición. Dios ha bendecido este país, hermanos. Tenemos que orar para que Dios lo siga bendiciendo, como ya le expliqué y voy a predicar esta tarde. Pero nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No traemos bueyes para trabajar, pero sí traemos una traila, hermanos, con John Deere y los trascabos y los camioncitos y los volteos, ¿sí o no, hermanos?
En nuestros países, yo veo a los jardineros y apenas llegan a una podadora. Y si les va bien de gasolina, si no hasta de esas de mano, ¿sí o no? Hermano, estamos bendecidos. Dios ha sido bueno. Pero todo esto es no porque somos mejores, no porque, hermanos, lo merecemos, porque no merecemos nada, pero todo es, hermano, una bendición de Dios que dice: nuestros graneros serán llenos y serán provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida. Bueno, qué esperanzas allá en nuestros países, en los pueblos, salir de noche y a dar la vuelta, a pasear. Ya no es así, hermanos. Qué esperanza. Aquí podemos salir a pasear en la noche y sí hay peligros porque hay humanos y hay pecado, pero, hermanos, es muy diferente. Qué bendición, hermanos, que Dios... Todo esto es la bendición de Dios. Todo esto es la mano de Dios. Dice: no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. La paz que Dios da, hermanos. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es, ¿quién, hermanos? Jehová. Esto es la bendición. Esto es, hermanos, la prosperidad que nos da Jehová, hermanos. ¿Por qué? Porque bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No dejemos como familias de olvidar, hermanos, que hay bienaventuranza cuando Jehová es nuestro Dios en la familia, cuando Jehová, hermanos, es nuestro Señor, cuando Jehová es el que nos dice cómo hacerlo, qué hacerlo. Pero tristemente hoy en día, hermanos, muchas naciones dicen: yo no quiero los mandamientos, yo no quiero la moralidad, yo no quiero el honrar a Dios Jehová. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera, vamos a vivir como queremos vivir. Lo malo va a ser bueno y lo bueno va a ser malo, hermanos. ¿Sabe qué pasa con esas naciones? Se destruyen, hermanos. Se caen en declive y van a la destrucción. Pasó con Roma, pasó con Babilonia, pasó con Grecia y pasará con cualquier otra nación que pone la inmoralidad en alto, que pone, hermanos, la ilegalidad en alto, que pone a otros dioses para adoración. Aún puede ser el dios del dinero. Pero cuando ponemos a Jehová como nuestra habitación, ponemos a Jehová como nuestro Dios, y nuestro deseo es alabarlo y glorificarlo, Dios va a bendecir a esa nación, Dios va a bendecir a esa familia, Dios va a bendecir a ese individuo, Dios va a bendecir a esa iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios bendice. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayudes como nación, ya sea iglesia, ya sea individuos, familias, Señor, como país, a poner a Dios como nuestra habitación, como nuestro Dios. Y Padre, ayúdanos a ganar almas. Ayúdanos a hablar con gente de Cristo, porque esa es la única forma, esa es la única manera en que podemos llevar la bendición a muchas más almas y muchas más personas, de tener a Dios como su Dios, de tener a Dios como su Salvador. Si alguien está mañana escuchando el mensaje y no está seguro que al morir iría al cielo, no está seguro que tiene vida eterna, esta mañana yo le animo, le invito a que ponga su fe en Jesucristo como el único que le puede salvar su alma y le puede dar perdón de pecados.
como el único que le puede dar vida eterna, como el único que le puede dar salvación. Si usted está aquí y no está seguro que al morir iría al cielo, dígale: Señor Jesús, soy pecador y no sé a dónde va mi alma cuando muera, pero yo sé que he pecado y merezco la condenación, merezco un castigo. Dios, perdóname, sálvame. Dios, avívame. Y Dios, dame vida eterna. El día de hoy te pido, Jesucristo, que quites mis pecados con tu sangre preciosa, los laves, me perdones y los quites. Y Dios, y el día que yo muera me lleves al cielo. Porque Jesucristo, hoy te recibo. Hoy, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Dios, que el día que yo muera me lleves al cielo. Padre, te pido por cada creyente aquí, Padre, que podamos recitar y decir este versículo de memoria: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Señor, que podamos decir eso de nuestra iglesia, que podamos decir eso de nuestra familia o como individuos. Ayúdanos, Señor, a ser como Josué en la Biblia, que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayúdanos, Señor, a decidir que Jehová es y va a ser nuestro Dios, y que a Él queremos servir, y que a Él queremos obedecer, a Él queremos honrar, a Él queremos glorificar, porque Él es Dios. Gracias, Dios, por esta mañana, por tu palabra. Bendícela, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.